¿Qué es el básquet, Santiago? El básquet es como una forma de vida, creo. Creo que es una pasión y una forma de vida y una enseñanza, una escuela. El básquet creo que encierra muchas de esas cosas. ¿Un quinteto que te gustaría formar, de amigos, de compañeros, que podés estar o no, incluirte o no, como quieras? Y me voy a incluir, ¿no? Bien, bien. Aparte con los que te voy a... Hay que divertirse. Con lo que se... Y, por ejemplo, se me viene a la mente, voy a hacer un poco de recorrido. Voy a arrancar con el base, con Andrés Brozovic, que fue nuestro base cuando salimos campeón de la Liga Junior, campeón nacional. Le voy a dar esa responsabilidad a Andrés. Después voy a ir de dos con Esteban de la Fuente. Fue muy importante en mi carrera, un referente enorme. Esteban de la Fuente. Aparte, hoy en día tengo una amistad que la valoro mucho. Lo voy a poner a Mike Wilson, también, era mi ídolo, era mi guía en su momento, que quería ser como Mike. Compartimos juntos también en Quilmes. Mike Wilson, uno de los mejores aleros, o cuatro de la Liga Nacional. Lo voy a poner de 5 al Toro, también, porque también fue importante el básquet de Necochea y creo que él fue parte de eso. El Toro lo voy a poner como mi hombre fuerte y me voy a poner yo de alero porque me quiero dar el lujo de jugar con todos ellos a la vez. ¿Un entrenador? Daniel Frola, sin duda. Daniel Frola fue mi entrenador en Quilmes de la categoría junior, el asistente de huevo, en ese momento cuando voy a Quilmes. También haría un apartado a Daniel Boine, pero bueno, Daniel Frola creo que fue mi gran maestro en el básquet y en enseñar de esto de la filosofía de vida del básquet también. ¿Un compañero dentro de la cancha? Compañeros tuve muchos y buenos. No sé si te puedo nombrar uno, pero bueno, sin duda por la etapa que viví, por esa etapa de reclutamiento en Quilmes, como fue la famosa casa del básquet, que vivíamos todos juntos, creo que eso fue un recuerdo que no se me va a borrar nunca. Estaba Mario Romay, Juan Pablo Viñolo, los dos Ginóbili más grandes, Bruno Jovanovic, Andrés Brozovic, el base de mi quinteto, todos ellos fueron mis grandes compañeros. ¿Un amigo que te haya dado el básquet? Un amigo del básquet, yo creo que fue también gracias al básquet, Martín García Duffield Garza, creo que es mi gran amigo del básquet. ¿Un partido que recuerdes? Partido que recuerde, bueno, sin duda el que salimos campeón de la Liga Junior la final contra Atenas de Córdoba fue un gran partido que también lo tengo muy grabado, muy presente siempre. Y bueno, después el que tenemos, que siempre me lo recuerdan,
los diarios, la televisión, lo que sea, cuando se habla del récord de puntos en la Liga Nacional, un partido que jugamos con Náutico de Zárate, que fuimos a 3 suplementarios, que hice con 40 y pico puntos, o sea que en cuanto al goleo y en cuanto a la historia y lo que representa ese partido, creo que fue el partido que más recuerdo. ¿Un club con el que te identifiques? Ay, Quilmes. Quilmes, que creo que tengo adoración por ese club. Fue muy importante en mi vida, así que Quilmes. ¿Una cancha? El José Martínez. ¿Queda algún sueño por cumplir? Sí, obvio, sí. Yo todo lo que hago lo hago por un sueño, por tratar de ser mejor cada día, de seguir relacionado con el básquet y creo que mi sueño es ese, es ser en todo lo que siga siendo como entrenador de habilidades en este momento, como jugador veterano más 50, como entrenador de algún club o como dirigente o como lo que sea. Mi sueño es que el básquet siempre sea mejor y si es el de Necochea, mejor todavía. ¿Quién es Santiago Cuñado? ¿Cómo es Santiago Cuñado? Bueno, siempre es difícil, ¿no? Hablar de uno mismo, porque incluso no sabes ni siquiera podés decir cómo te ves vos, pero no sé si la gente te ve de la misma forma. Nada, para mí Santiago Cuñado es una persona que tiene valores, como yo siempre digo, ¿no? Tiene valores y tiene raíces muy basadas en la familia y en el básquet. Creo que entre la primera escuela que fue mi familia, mi entorno, mis amigos, y el básquet creo que se fue formando Santiago Cuñado. Yo siempre digo, el básquet no me dio dinero, pero sí me dio amigos y herramientas. Así que bueno, creo que soy una persona normal, tranquila, que vive mucho el deporte, porque si bien el básquet me apasiona, me encanta el deporte en sí, me encanta la cultura del deporte y nada, y creo que basado en esa filosofía deportiva, creo que ahí surge Santiago Cuñado, con sus más y sus menos, pero nada, tranquilo y abocado siempre a estar rodeado de amigos, de familia y de deporte. ¿Cuándo nace la pasión por el básquet? ¿Cuándo comienza ese idilio con el básquet? Y comienza de chiquito, yo siempre les cuento cuando alguien se quiere cambiar de club, siempre hay sensaciones encontradas porque soy muy del sentido de pertenencia, pero también sé que no pasa nada cuando uno quiere cambiar, siempre y cuando se sienta bien. Y cuando nace la pasión por el deporte, yo siempre digo, arranqué con 8 años, jugaba en el colegio, yo iba al colegio Capuchino, tenía un profesor de gimnasia que era Sergio Rodríguez, y bueno, y él empezó también a la tarde, había básquet ahí en el mismo patio de los Capuchinos y arranqué, tenía 8 años, no me acuerdo bien por qué, pero bueno, ahí arranqué con el básquet. Y aparte ya te digo, mis comienzos fueron, evidentemente quería jugar al básquet, si bien tuve una etapa que hacía básquet y fútbol, pero mis comienzos fueron ahí, con 8 años, en ese momento era el Club del Valle, que funcionaba en el Colegio Capuchino. Imagínate, al año siguiente me paso a Huracán, con 9 años, al playón del Huracán, con Santos Alves, Santos creo que era, uruguayo, ¿no? El uruguayo Alves. Y después el otro año me voy a Centro Vasco, o sea que era como que surge ahí, ¿no? Muy de chiquito y
siempre fui alto, pero no era mi condición de ser el más alto, pero siempre fui alto. Y bueno, ahí de chiquito nace mi pasión. Era como que siempre quería estar con gente que jugara al básquet. A partir de los 8 años fui buscando dónde me convenía estar, dónde quería estar. Y bueno, así surge, creo, mi pasión por el básquet, y que realmente es lo que arrastro toda la vida. Como te decía, tuve una época que hice fútbol también en Huracán. Y bueno, hasta que llegó un momento que me dijeron o una o la otra. Y bueno, y ahí fue cuando realmente me di cuenta, a mis 12 años más o menos, que quería jugar al básquet. Bien. O sea, eras alto, pero no sobresalías por ahí. No es que te veían y decías, sos ideal para el básquet. Todavía no tenías una altura que sobresalieras. Siempre fui alto, siempre, ¿no? Pero digamos que pego un estirón muy grande a los 13. Ajá. A los 13 ahí realmente pasé de ser alto a ser muy alto. Claro. Pero ya te digo, siempre dentro de los chicos altos, ¿no? No, a lo mejor no sé si me hubiera imaginado que iba a ser tan alto, claro. Pero sí, ya te digo, pego un gran estirón a los 13 años y bueno, y ahí es como que no paraba de crecer, ¿viste? Lamentablemente para mis viejos pobres era el tema de la ropa, el calzado y todo. Claro. Pero bueno, ahí es cuando realmente pego el estirón. ¿Y llegaste a los 2? 2.02. 2.02. Estuve en unas convocatorias con la selección argentina juvenil en la época del CENAR, y bueno, ahí fueron como mediciones oficiales. Llegué a tener 2.02 de altura. Bien. ¿Y a Rivadavia cuándo llegás? Porque fuiste parte de una camada, o estuviste en un momento muy especial del básquet de Necochea, en un momento muy especial del básquet de Rivadavia, iniciando una competencia nacional, y vos chico todavía, en formativas, pero ahí en el club. Sí, como bien te decía, no me iba cambiando porque uno sea mejor que otro, sino por afinidad, por amigos. Ya te digo, comencé en Del Valle, después al otro año me voy a Huracán, después me voy a Centro Vasco, los voy a nombrar también con Hugo Schneider y Julio, ¿cómo es que se llamaba? Julio... ¿Feriosi? No. Hugo Schneider, ya me voy a acordar. Y a los 12 años, el último año de mini, paso a Rivadavia, que era cuando empieza el furor Rivadavia de la Liga Nacional. Claro. Con 12 años ya te digo, paso a Rivadavia, y no me acuerdo si fueron los 12, no, al año siguiente, que es cuando empieza a incursionar Rivadavia en el famoso torneo de Mar del Plata. Claro. Creo que eso fue grandioso, entre ese torneo y la llegada de Daniel Boine en ese momento al club con mis 13 años, fue creo que el clic de cuando vos me decías que cuando realmente te das cuenta de la pasión por el básquet. Ya te digo, fue a los 12 años, el último año de mini, es cuando llego a Rivadavia, y ya empezaba a tener Rivadavia su repercusión con respecto a lo que era la Liga Nacional, y empezar a chupar chicos, ¿no? Fue un club, siempre digo, Rivadavia fue un club, sobre todo en esa época, chupón en el sentido bueno, ¿no? Sí, que por era lo que estaba atractivo, haciendo era atraía, atractivo, claro. era atractivo ir a Rivadavia a jugar en esa época, y bueno, y ahí nos empezamos a juntar varios de los chicos que después surge la camada, como dicen los hijos de la liga, ¿no? Claro, bien.
Y bueno, ahí seguramente ustedes como chicos y ver que llegaba ese espectáculo al club de ustedes o donde estaban ustedes, seguramente habrá sido atractivo. Y como decís, bueno, en el caso de la llegada de Daniel Boyne, un entrenador muy joven también, pero un gran formador que bueno, que fue muy importante para los pibes de ese momento de Rivadavia. ¿Cómo sentían ustedes en ese momento eso de la liga y de ver los partidos y que venían los americanos y toda esa movida que para nosotros en aquel momento era algo impensado y muy atractivo, ¿no? Sí, imagínate como para nosotros en ese momento no tomás magnitud de lo que estás viviendo, primero porque era novedoso para nosotros, no Claro. era algo totalmente nuevo, no había, si lo traspolás al día de hoy, viste, es como medio imposible, porque en ese momento no había los medios de comunicación que hay Tal hoy, cual. no había la televisación que hay hoy. Eh, entonces ya te digo, eh, digamos, si lo traspolás a los tiempos que vivimos hoy en día, era Disney, sin darnos Claro. cuenta para nosotros, para los amantes del básquet, era terrible, porque imagínate, veías no solamente buenos jugadores, sino que americanos, televisación, las canchas llenas, todo era un acontecimiento social en esa época. Y se empezó a dar todo junto, era lo que vivíamos con la Liga Nacional, los americanos, la gente. Para nosotros también fue lindo la época que vivimos nosotros, porque al pasar eso con la Liga Nacional, como te decía, Rivadavia se convirtió en un club chupón en el sentido de ir atractivo. Entonces era como que los que mejorcito andaban en esa época, con esa edad, con 12, 13, 14 años, nos empezamos a pasar a Rivadavia y teníamos como entre comillas, una selección de Necochea Claro. con la camiseta de Rivadavia. A su vez empezamos a jugar el torneo de Mar del Plata. Y no solamente que jugábamos el torneo de Mar del Plata, sino que íbamos y competíamos de igual a igual. Claro. Obviamente eran otras épocas. Y bueno, y como bien lo dijiste, la llegada yo siempre lo pongo espero que no se enoje ningún entrenador, yo siempre lo pongo entre los dos entrenadores que más me marcaron. Bueno, uno de ellos fue Daniel Boyne, que en esa época él venía de trabajar con Flor Menéndez. Claro. Y un avanzado total, viste, para lo que era el básquet local, el básquet nuestro, y creo que el básquet de la zona y el básquet de Argentina, viste. Él venía de la escuela de Flor. Que era, digamos, era media futurista, media avanzada, ya empezaba, era como una escuela media, viste, el básquet moderno sería media Serbia, viste, que no importaba si un alto tenía que jugar abajo del aro, el alto tenía que jugar donde sea. Entonces bueno, ahí es cuando realmente a mí me hace sentir cómodo. Daniel Boyne fue el que me sacó de jugar de abajo del aro a sacarme a jugar al perímetro. Claro. Claro. Así que ya te digo, se dio todo un cúmulo de cosas que hoy te das cuenta, en ese momento no la valorás, pero hoy te das cuenta que fue como una combinación que es lo que lleva a todo lo que fue aconteciendo luego con nosotros en el básquet necochense. Seguro. ¿Cómo llegás y cómo llega el interés de cómo llegás vos después a Quilmes? Pues seguramente en jugar en el torneo de Mar del Plata te habrán visto y después, bueno, no sé cómo siguió la historia, cómo llegás a Quilmes. Nada, como te decía, empezamos a participar en el torneo de Mar del Plata. Teníamos un equipo que era muy protagonista. Alternábamos campeonatos con finales, pero siempre estábamos en esa época. Hoy es U11, U13, U15, U17. En esa época éramos mini, preinfantiles, infantiles, cadetes, juveniles. Y bueno, año tras año nos tocaba alternar campeonatos, ganábamos, hacíamos buenos campeonatos. Y bueno, ya te digo, en ese momento a los 12, 13 años, en mi casa fue como, no puedes estar a dos, entonces jugabas al básquet o jugabas al fútbol. Y nada, decidí
mis padres también me apoyaron mucho. Me acuerdo, estaban en la subcomisión de padres, ¿viste? Formaron parte de ese proyecto como padres, como tantos otros. Y bueno, y tuve la suerte, vuelvo a repetir, creo que no hubiera sido lo mismo sin la llegada de Daniel Boine. Creo que él me apoyó mucho, me enseñó mucho. Yo en esa época tenía muchas ganas de aprender, era una esponjita. Y bueno, participando en el torneo de Mar del Plata, más zonales que había, en esa época se competían mucho los zonales, siempre tuve buenos rendimientos contra Mar del Plata. Y bueno, y ahí surge con mis 16 años, cae al Club Rivadavia la propuesta del Club Quilmes en ese momento era irrisorio, pero de comprarme, Claro. cual jugador de fútbol. Así que bueno, nada, yo ya estaba, con 16 años, ya había empezado cuarto año, así que bueno, tomamos obviamente, no me acuerdo mucho cómo fue el trasfondo, pero obviamente se analizó y bueno, tomé junto con mi familia la decisión de ir a jugar para Quilmes de Mar del Plata y ver qué era lo que podía llegar a pasar. Seguro. Un Quilmes que también, ya en esa época, también, al igual que Rivadavia, al igual que Peñarol, ya participaban en estas ligas, Liga Nacional. Recordamos que fue una época en que en el nacimiento mismo de la Liga Nacional, ¿no? Aquella idea de Flor Meléndez, de León Nasnudel y un grupo de gente, ¿no? Que bueno, y en varios clubes, entre ellos, bueno, Quilmes, que estaba también en ese momento, más los torneos, como decís, ¿no? Los torneos locales, seguramente buenas formativas apuntando ahí. Y bueno, ya en Quilmes, ahí también, fue estando en Quilmes donde surge también la posibilidad de selección o preselección argentina, fuiste a entrenar, ¿cómo fue esa etapa de selección argentina? Sí, mirá, Quilmes hizo un trabajo, fue junto con Sport Club en esa época. Sport Club ya estaba, bueno, de hecho de la mano de Sergio Hernández, que estuvo por acá hace poco, también nos acordábamos de esa época. Junto con Sport Club Cañadense y Quilmes de Mar del Plata fueron los dos primeros clubes que optaron por la modalidad esta de reclutamiento, ¿no? Aparte de prestarle atención a su equipo de liga, o sea, tratar de formarlo desde abajo, con elementos juveniles que podían ir reclutando de todo el país. Yo me acuerdo, yo caigo en el 91, que coincide justamente aparte con el primer ascenso de Quilmes a la Liga Nacional. Claro. Y en esa época, junto conmigo ya había dos chicos antes. Fíjate que éramos un club. Cuando yo caigo con Sebastián Ginóbili, con Cepo, con el mediano de los Ginóbili, caemos los dos juntos, y ya estaban, bueno, había un chico de Formosa, Mario Romay, Juan Pablo Viñolo de Roca, Leandro Ginóbili de Bahía, caigo yo de Necochea y más Cepo. Al otro año viene Bruno Jovanovic de Chaco, Andrés Brozovic de Mendoza. O sea, hizo todo como una escuela de reclutamiento de juveniles, ¿no? En el cual empezamos a participar también de la Liga Junior, en ese momento la primera Liga Junior en el 92, que llegamos a semifinal en la primera edición, y bueno, de ahí, junto con todo ese devenir, es como yo siempre digo, cuando estás con los mejores es como que tendés a ir para arriba. Claro. Y bueno, y ahí tuve mi primer convocatoria, que era con 2 años menos, a una preselección nacional, que se iba a jugar el Mundial en Canadá, de juveniles, en el año 92. Y bueno, ahí tuve mi primera citación, tuve una muy buena preselección, porque con 2 años menos llego a quedar hasta el corte, hasta los últimos 15, o sea, me quedo afuera en el último corte, con justicia, ¿no? Porque estaba en el lugar mío, que fue Gaby Díaz, que jugaban casualmente un tucumano que jugaba en Sport Club, que aparte de ella estaba jugando
ya era participante, ya era jugador de la Liga Nacional, así que bueno, justo quedó ahí, pero bueno, esa fue mi primera incursión en el CENAR con Edgardo Vecchio, ¿no? Para mí, imagínate, Claro, era claro. la primera época del CENAR, cuando realmente se le empezaba a dar importancia a las instalaciones, así que bueno, tengo los mejores recuerdos de esa parte. Seguro. Y bueno, y con todo eso en Quilmes también llega la oportunidad de Liga Nacional, ¿no? De empezar a entrenar por ahí con el plantel profesional, con el plantel de primera y por ahí a picar minutos en Liga. Sí, picábamos poco, ¿eh? Poco, ¿no? Claro, Picábamos, claro. picábamos Porque también poco. como traían de abajo, traían de arriba, ¿no? Se Sí, reforzaba mucho. Imagínate que nosotros, bueno, lo adoro al Huevo Sánchez, a Oscar, pero bueno, en esa época el básquet, viste, se jugaba si podías jugar con cinco jugadores y nada más, medio, claro. jugabas con 5 y medio, viste, Claro. se arriesgaba poco, viste, no se acostumbraba a las plantillas largas, a los rosters largos. Entonces picábamos poco y por no decirte casi nada. Casi nada, claro. Pero sí éramos en ese momento llamados los sparring de la liga, ¿no? Porque estaban los 5, 6, 7 jugadores, por decirle picantes, los que jugaban. Titulares indiscutidos, claro. Y después estábamos nosotros, que éramos los que veníamos atrás. Imagínate, yo de jugar en Mar del Plata paso a entrenar o sea, era sparring, digamos, estaba frente a frente, me medía con Mike Wilson, que fue uno de los mejores para mí históricos americanos de la liga. Y entonces, tanto teníamos que defender a la hora de entrenar como los teníamos que atacar a la hora de entrenar. Entonces, para mí eso, o al año siguiente cuando ascendemos a la Liga Nacional con Quilmes, encontrarte con un Esteban de la Fuente. Claro. O sea, uno de los mejores, sin duda, jugadores que tuvo el básquet argentino. Y imagínate lo que era pararnos al lado y empujarnos, lo que podía, decíamos, imagínate. Aparte, no sé si nos daba, era difícil, pero ya por la vergüenza que nos daba o por la timidez que teníamos, imagínate cómo le vas, ni fulles le hacíamos, así que nos cagaban a pedo a veces, viste, como diciendo, pegale que no se rompe, viste, pero bueno, para nosotros era... Claro. Era Ibas terrible. a quedar mal con un ídolo, prácticamente. Nosotros contentos y le podíamos subir el bolso al micro, imagínate, y de repente nos estábamos entrenando con ellos, chocaba con la transpiración, imagínate, para nosotros era un orgullo. Pero bueno, ahí fueron los primeros, ya te digo, mis primeros pasos con la Liga Nacional, poquito, muy poquito, pero bueno, sí valoro mucho el tema de los entrenamientos. Sin duda, entrenar con gente siempre, como digo yo, siempre la vara para arriba, te exigían mucho y bueno, yo creo que eso fue sumamente importante. Seguro. ¿Hasta qué año estuviste en Quilmes o cuánto tiempo estuviste en Quilmes? Y en Quilmes yo estuve 3 años y pico en Quilmes, casi 4. Lo que pasa que, por ahí no lo vas a ver, yo tuve un problema de salud en Quilmes, por el cual después, en definitiva, termino teniendo como una carrera truncada, por decirlo de alguna forma, por una cuestión de salud, que me acuerdo que un fin de semana de los que teníamos libre, vengo a visitar a mi familia en Necochea, y bueno, con la mala suerte que me da una apendicitis, mal diagnosticada, me voy a urgencia, mal diagnosticada, acá resulta que a los 2 días me abren con peritonitis, así que bueno, ahí tuve un derrotero de operaciones porque lamentablemente no quedó ahí, tuve un problema grande de salud, de hecho la semana siguiente me trasladan de urgencia en ambulancia al Hospital Interzonal, que estaba más cerca del arpa que de la guitarra. Entonces, bueno, ahí me llevó todo una serie fueron 3, casi 4, con la última que me cierran el abdomen, casi 4 operaciones a lo largo de un mes más o menos, que me llevó a encontrarme en una condición física. Imagínate que yo, una persona que siempre había rondado los 90 kilos, de repente encontrarme con 61 kilos, saliendo del hospital a los 2 meses,
y bueno, tuve un problema, ya te digo, ahí me tuve que alejar bastante, siempre en Quilmes, me tuve que alejar bastante de la cancha, de hecho estuve 11 meses claro, hasta que volví a jugar. Vuelvo a jugar después de una recuperación que me costó bastante, sobre todo en lo que respecta a recuperar peso. claro. Se juega en la segunda edición de la Liga Junior, en la cual salimos campeones de la Liga Junior. Lo mío fue más que nada, estuvo bastante forzado, porque evidentemente hoy con el diario del lunes no estaba en condiciones todavía de jugar, pero bueno, en el afán, Claro, de querer. en el afán claro. Quilmes de tratar de ganar. Yo, de no querer perdérmelo, Claro, por pero supuesto. bajo ningún punto de vista, y yo creo que no había los avances médicos que hay hoy en día. Estamos hablando del año 92, o sea, Claro. imagínate. Bueno, en ese afán de querer volver, salimos campeones de la liga. Tuve otras convocatorias porque se venía el sudamericano de Ecuador con la selección nacional. Y resulta que entro o sea, a raíz de todo este desbarajuste que había tenido en el abdomen, más la inactividad, más el forzado de los partidos, de jugar, en realidad fueron varios meses que estuve jugando, bueno, resulta que caigo con 2 hernias de disco. Entonces, bueno, ahí fue un poco lo que me pasó. Todavía estaba en Quilmes, otro año parado con un tratamiento para tratar de recuperar las hernias, cosa que no era como los avances que tenemos hoy en día. Claro, claro. En ese momento me acuerdo que un médico me dijo que me podía operar, pero que no había absolutamente ninguna seguridad que vaya a quedar bien. O sea, lo podemos intentar, pero de ahí a que quede bien, Es otra cosa. quién sabe. Claro. Y a su vez, detrás de esa frase, vino y dijo, ten en cuenta que una columna sin operar no es lo mismo que una columna operada. Dice, vos vas a poder tener calidad de vida, podés intentarlo, podés hacer un tratamiento, podés intentarlo, vas a tener calidad de vida siempre y cuando te mantengas fuerte físicamente, te mantengas en peso. Así que bueno, ahí estuve casi un año parado hasta que me voy a préstamo a jugar a Lucifuerza de Posadas, en aquel momento el TNA. Claro. Con grandes jugadores también, ahí ya tuve participación, estábamos entre el sexto, séptimo hombre, ahí ya tuve mis pasos fuertes en lo que era el TNA, la segunda división La segunda competencia. del básquet nacional, pero volvíamos a de siempre. Eso te demandaba ser profesional, te demandaba mucho esfuerzo, si tenías que entrenar doble turno, jugábamos cada 2 días. Entonces yo con mi hernia de disco, si entrenaba a la noche, no podía entrenar a la mañana porque necesitaba desinflamar la columna. Jugaba un partido, si la exigencia había sido grande, después tardaba 2 días en volver a poder entrenar. Entonces, bueno, ahí fue cuando realmente tuve mi último año, digamos, a nivel profesional bueno de liga, porque después al año siguiente lo intento en Independiente de Zárate, pero nada, ya mi espalda la verdad que no lo aguantó. En ese momento seguir el ritmo de mis compañeros no era posible, ¿no? Y no jugabas solamente porque eras bueno, ahí necesitabas entrenar y necesitabas demostrar todo día a día, así que no lo pude seguir, lamentablemente no pude. Seguro. Después en alguna etapa de tu vida también estuviste fuera del país, ¿no? Sí, pero cuando estuve fuera del país fue extra-basquetbolístico. No, está bien, por eso. Pero Me por eso fui, te iba a preguntar cuando te fuiste del país, por trabajo, por lo que haya sido, que por ahí en ese momento, ¿qué lugar ocupaba el básquet en tu vida estando fuera de tu país? Seguramente en la cabeza, capaz, ¿no? Con ganas, pero... Lo que pasa es que yo me voy cuando decido dejar de jugar, después del año de Independiente de Zárate, decido ponerme a estudiar. Ajá.
y me voy a Tandil a estudiar. Me voy a Tandil y en Tandil, bueno, tenía muchos conocidos del básquet, todo, me tientan de Independiente de Tandil, que en ese momento estaba jugando la C. Así que, bueno, para mí estaba bueno porque no me demandaba la exigencia física de una liga nacional. Claro. Y a su vez me podía mantener estudiando, ¿no? Me daban casa, comida, plata. Claro. Fue como una forma de pagarme los estudios. Así que ahí estuve 2 años y pico, no sé si 2 seguro, jugando la liga, la tercera categoría de la liga. De hecho, ahí tenemos, que todavía creo que sigue hoy en día en vigencia, el récord de puntos de la Liga Nacional que hicimos en un partido contra Náutico de Zárate. Hicimos como 140 y pico, 150 puntos, porque jugamos 3 suplementarios. Así que ahí está, siempre, cada tanto se recuerda ese partido. Creo que a día de hoy sigue siendo el partido con mayor goleo de la historia de la liga. Me acuerdo, hicimos 90 puntos con 40 y pico puntos con Pablo Lamare. Así que imagínate, no nos olvidamos más de ese partido. Así que bueno, ahí estuve estudiando. Después tuve un año también, fui a jugar casi profesional también a Orense. Estuve jugando Orense, estuve jugando unos torneos comerciales. Bueno, mientras jugaba en Independiente de Pico, en Independiente de Tandil, creo también, no me acuerdo si coincidía que jugaba acá en Matadero, que también jugamos con Matadero, no sé si no fue en el 98. Sí, un poquito antes, 96. O 96, por ahí, fue, sí, porque por ahí se me mezcla con el año que estuve en Orense, que cumplía Orense. Me acuerdo que quiso hacer, ya estaban varios de los chicos que fueron compañeros míos. Acá estaba Fernando Giorno, Martín Garramone, Adrián Massa, estaba el Neuquino en ese momento, Guillermo Pérez, no sé si te acordás. Sí. Estaba, bueno, Jorge Cuello. Claro. Un emergente Manuel Astock, era juvenil, que mirá, terrible animal después. Claro. Y en ese momento era el 75 aniversario del club y bueno, y quisieron hacer un buen equipo y también me llamaron ese año, que les ganamos todo por suerte. La verdad que tuvimos... Pero ya te digo, tuve ese derrotero por la tercera categoría mientras estudiaba. Y bueno, una vez que terminé de estudiar, sí, me agarró como un bichito de, bueno, en ese momento estaba medio novecito, eso me agarró un bichito como medio de ir a España, en una época que se iba mucha gente a España y todo, y dije, bueno, me voy a ir unos meses. Justo me recibí, terminé la carrera en Tandil y me fui de curioso unos meses a España. Me fui en junio del 2002. Tenía previsto quedarme hasta noviembre, diciembre del mismo año. Y bueno, se me hicieron casi 12 años. 12 años. 12 años se me hicieron en España. Así que bueno. Qué bárbaro. Pero sí, y ahí en España, bueno, como bien me preguntaba, el mayor contacto que tuve con el básquet fue chicos, gente del Real Madrid, los veteranos, que me acuerdo una vez me invitaron a jugar, fui a jugar y más que veteranos del Real Madrid parecían campeones de la NBA, ¿viste? Claro. O sea que, imagínate, fui un solo día y después me dio tanta vergüenza, yo hacía varios años que no estaba sin jugar. Así que fui como debut y despedida, ¿viste? Yo siempre soy tan competitivo que donde no me siento cómodo, ¿viste? Es como que no me gusta, porque rendir, si no puedo demostrar lo que valgo es como que me cuesta. Así que fue debut y despedida. Volví a retomar el básquet en el 2013 cuando vuelvo a Argentina. Cuando volvés acá, claro. Que jugaste acá en Necochea. ¿Viste, Sí, no? Que jugué... jugaste en Villa y... Creo que estuviste en Villa y algún paso... Estuve un año en Villa, después fui a Huracán, en 2013 en Villa, 2014 fui a Huracán. Fui a jugar un zonal a Tres Arroyos, fíjate, yo ya tenía 40 años. Fuimos a jugar un zonal con la selección de Necochea.
Y primer partido contra Mar del Plata. Bueno, dentro de titular, todo, primer partido, yo dije, bueno, voy a jugar un ratito. No solamente jugué los 40 minutos, sino que tuve que jugar 5 más del suplementario. Imagínate, al otro día no había quien me enderece. O sea, yo ya con 40 años, semejante palizón, o sea, aguantaba pibe de 20 años con 10 kilos más que yo, para mí fue una tortura, así que ahí me volví a retirar del básquet. Por problemas de siempre, mis hernias de disco, mis hernias de disco fueron terribles. A día de hoy tengo que seguir cuidándome como... Claro, y eso no. Es para siempre. Sí, sí. Bueno, seguramente por todos estos problemas te hubiese gustado poder llegar a afianzarte en liga, ¿no? Poder haber jugado mucho más, ¿no? Haber podido rendir al 100%, lo que obviamente no pudiste hacer por una cuestión de salud. Sí, mira, no se puede saber qué hubiera pasado, ¿no? Sí es real, esto me da un poco, ¿viste? Es algo que siempre digo, no todo el mundo sabe bien qué es lo que... ¿Por qué en realidad, a lo mejor, entre comillas, no llego a ser un buen jugador de liga? Si bien creo que el ambiente del básquet me conoce mucho, me lo reconoce, sabe lo por ahí, o se imagina lo que podría haber sido por lo que era en su momento como juvenil, como ficha menor. Hay muchos chicos que por ahí, ya te digo, yo en ese momento estaba muy, muy alto a nivel, o sea, siempre tuve, ya te digo, gracias a Daniel Boine y después en Quilmes a Daniel Frola, fueron dos de mis entrenadores más importantes, que me dieron ese plus. No existía antes como hay ahora un alero. O sea, que yo juegue de alero, que yo juegue en el perímetro con 2 metros, era como totalmente novedoso, ¿viste? Claro. Era rarísimo. Por tu altura tenía que estar sí o sí abajo. Claro, ¿viste? Yo entonces siempre por suerte tuve mucha movilidad para ser alto. Claro. Dentro de mi altura siempre fui una persona extremadamente coordinada, muy movible, muy rápido. Entonces pude explotar esa parte desde el perímetro, combinarlo con mi altura. Entonces, no se puede decir qué tal lo hubiera sido, pero sí te puedo decir que hubiera sido, creo o me imagino que hubiera sido un jugador importante de la liga, de no haber sido por estas cuestiones de salud. Creo que sí podría haber sido, como mínimo, un buen jugador de liga o estar ahí, ¿no? Ya te digo, siempre estuve en el radar con los mejores, siempre me codeé con los mejores, siempre estaba luchando con los mejores, que después, con el transcurrir de los años, fueron protagonistas de la liga, los chicos que en ese momento estaban a la par mía. Así que, mirando ese parámetro, creo que sí, es algo que me quedó la espinita clavada, obviamente. Pero como te dije al principio, no reniego para nada, ni me detengo a lamentarme, porque creo que lo mejor del básquet me lo fue dando a lo largo de los años, que fueron, te vuelvo a repetir, no gané plata, pero sí gané muchas amistades, mucho reconocimiento y muchos valores. Creo que me emociona esto porque yo siempre digo que creo que soy la persona que soy, con mis más y mis menos, con mis aciertos y desaciertos, pero gran parte gracias al básquet. Así que no reniego de nada de lo que no pudo ser. Tal cual. Y aparte, eso que no pudo ser no dependió de vos, fue por algo extra a que vos intentaste, pero bueno, obviamente no se pudo más. Fue tal cual, destino, suerte, como lo quieran llamar, tal pero cual. Bueno, me tocó a mí y como habrá otros casos, miles de casos que a lo mejor no lo sabemos, pero bueno, yo te digo, no es algo que estuvo en mis manos, ¿no? Tal cual, tal cual.
¿Cuándo pica el bichito del entrenador? ¿Cuándo llega? ¿O siempre lo pensaste? ¿Siempre tuviste la idea? ¿O en algún momento dijiste, tengo más para darle al básquet? No pude llegar a lo que por ahí pensé o había previsto como jugador, tengo más para darle al básquet. ¿Cómo fue eso? No lo planeé. No lo planeé. Sí supe siempre que me daban ganas de estar vinculado al básquet. Uh-huh. Pero no lo planeé y llega en mi última incursión, yo fui en el 2018, ya llevando varios años acá, y ¿te acordás que te dije que en el 2014 había tenido este problema de tesonal, que me retiró otra vez? En el 2018 me vuelven a tocar bueno, en ese momento fue Mataderos, por medio de unos amigos, bueno, me vuelven a decir, che, ¿por qué no nos venía a echar una mano? Así que bueno, de a poquito me fui sumando hasta que volvimos a jugar con Matadero, volvimos a salir campeones. Y bueno, y ya el año siguiente, como me volví a meter en el básquet, ya me llega una oferta del Club Centro Vasco, del club de Centro Vasco, una oferta de hacer mis primeros pasitos como entrenador, de ofrecerme unas categorías inferiores. En ese momento fueron U3, U15 y U17. Así que bueno, me gustó la idea, me interesó, así que de repente enseguida les dije que sí. Empecé, ya te digo, te vuelvo a repetir, con las categorías U15, U17, en 2019 ya, y U21. Y en ese momento el entrenador era de la primera, yo entrenaba con los chicos y a su vez jugaba para la primera. Uh-huh. Y en ese momento justo el entrenador era Mariano Terry, en la primera mitad de año de la primera. Bueno, por cositas que fueron sucediendo, Mariano deja en la segunda mitad, termina la primera mitad del año y bueno, dice que no va a continuar. Y bueno, y entonces resulta que a mí se me venía dando bastante bien, ¿viste? Veníamos bien, había feeling con los chicos, yo siempre, ¿viste? Era como que siempre había estado del lado del básquet, pero nunca del lado de la enseñanza o de transmitir. Y bueno, se me fue dando bastante bien, estuvo lindo, y bueno, no sé, en ese momento, cuando se va Mariano Terry, creo que Vasco, es más, creo que había tentado a otro entrenador y ese entrenador le dijo que no, entonces fue como diciendo, che, Santiago, vos no te animás, porque yo aparte ya le había dicho que no quería jugar más. Claro. Que no me sentía cómodo, que no me sentía cómodo conmigo. Claro. Sí. Y que no quería jugar más. Entonces me dijeron, che, bueno, ¿no querés dirigir la primera? Uh-huh. Bueno, dije, ya que estamos en el baile, bailemos. Así que bueno, ahí fue como arranco. Vasco fue el primero que me dio la oportunidad, digamos, como bien dijiste, el que me hizo picar el bichito. Uh-huh. ¿De qué lado? Porque siempre tuve ganas de seguir relacionado, pero dije, no, vamos por acá, vamos a probar. Así que bueno, ahí fueron mis primeros pasitos como entrenador de básquet. Bien. Y obviamente, mientras tanto, mientras ibas trabajando, ibas haciendo ENEVA 1, ENEVA 2, ENEVA 3, ¿no? Fuiste capacitándote, ¿no? Si bien tenías toda la práctica y todo lo que podías transmitir, pero obviamente te capacitaste a través de los cursos, ¿no? Sí, ahí mismo sí, porque aparte hoy en día te lo exige la asociación. Claro. Así que nada, fue como llegar y empezar como bien dijiste, con la Escuela de Entrenadores Nacional, ENEVA 1, ENEVA 2, hace ya 2 o 3 años que terminé con el ENEVA 3. Pero sí, viste, yo siempre digo que soy una persona curiosa. Uh-huh. Y no importa lo que haga, pero me gusta tratar, no sé si hacerlo bien, pero sí tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Claro.
A todo, ¿eh? A mí vos me vas a poner a jugar al truco y voy a tratar de ser lo mejor que pueda. Me ponés a jugar a la payana y bueno, y con el básquet me pasó lo mismo. Por más que yo tenía toda mi experiencia como jugador, siempre fui muy curioso. Entonces, desde el momento que empecé a ser entrenador de básquet, empecé a vivir como mi vida parecía que había sido entrenador de básquet toda la vida. Videos de acá, básquet de allá, ya en vez de mirar un partido de básquet como me gustaba un jugador, miraba cómo se comportaba un equipo. Entonces ya empecé a tener otra visión del básquet totalmente diferente. Porque yo, es más, creo que yo decía, si hubiera tenido esta cabeza o esta visión del básquet, creo que hubiera sido mejor como jugador, ¿no? Claro. Así que bueno, entre esa curiosidad mía, ese afán de siempre de ser competitivo, de tratar de hacer lo mejor que pueda, más la experiencia que tuve como jugador, porque yo siempre digo, valgo por ahí lo que uno siempre tiene del valor. A mí me tocó, yo tuve todos los recorridos en el básquet. Me tocó desde formar parte de equipos excelentes, campeones, hasta equipos malos. Me tocó tener excelentes entrenadores o los mejores, hasta entrenadores que a lo mejor no me gustaban tanto, que no quiere decir que sean buenos o no, sino que a mí no me gustaban tanto. Y me tocó desde ser ancho de espada en un equipo, ser la primera opción y casi la única, a ser el 4 de copa. Claro. O sea, de estar allá, rascar la olla, allá está Santiago, ¿me entendés? Entonces, como pasé por todas esas partes, tengo por ahí la templanza y la paciencia y digamos la experiencia de saber comportarme en todos esos aspectos. Entonces, bueno, se dio todo, ya te digo, se dio todo ese cúmulo de cosas para hacer una buena combinación. Creo que se me dio bastante bien, se me dio mucho mejor en un principio de lo que esperaba. Bien. Me acuerdo, salimos campeones con Vasco el primer año de primera, con los chicos, todo, así que... Se fueron dando bien las cosas. Sí, se fue lindo. Hoy estás aquí, este es tu lugar, el cual te agradecemos muchísimo que nos brindás, nos abrís las puertas para que podamos hacer este ciclo de entrevistas. Le decimos a la gente, las entrevistas, como verán, son todas grabadas aquí, gracias a la generosidad de Santiago. Hoy tenés este lugar, tenés tu academia, estás trabajando aquí. ¿Te ves en un futuro? ¿Estás abierto para tomar un club en cualquier momento? Si te sale una oferta aquí, fuera, donde sea. ¿Hoy pensás solamente en tu academia, que querés buscar por este lado? Mirá, ya voy a cumplir dentro de unos meses 2 años acá con mi academia. Eso es otra parte que la verdad que me apasiona el hecho de poder ayudar a jugadores y jugadoras desde la parte técnica. Me tuve que volver a transformar en entrenador de habilidades. Volví a exigirme en el sentido de soy una persona, como te dije, que no puedo ser el mejor, pero sí dar lo mejor. Entonces, cuando me hago si bien mi academia va a llevar casi 2 años, hace 3/4 años que estoy con esto, o ya sí, más de 3 años seguro, casi 4, que estoy con lo de las habilidades y la tecnificación. Y bueno, y yo ya te digo, todo lo que hago me gusta que me lo vean hacer a mí. O sea, es como que obviamente a mi velocidad, de mi forma, pero es como que todo lo que les enseño y todo lo que les puedo aportar, quiero que vean que, como siempre les digo, si yo lo puedo hacer, vos también. Bien. Entonces, me llevó ese tiempo adaptarme a lo que es esta nueva modalidad de entrenamiento de tecnificación. Voy a hacer 2 años con mi academia. El año pasado tuve una propuesta de dirigir un equipo. No era el momento. Porque estaba recién arrancando con esto, había asumido una responsabilidad de los gastos que conlleva de tener porque hay muchas academias que funcionan hoy a nivel provincia, país, como lo quiera llamar, pero dentro de clubes. Un espacio pura y exclusivamente diseñado, hecho, que funciona para y por este objetivo, lleva su tiempo
y lleva su mantenimiento, Su obviamente. inversión, seguramente, claro. Y ya te digo, el año pasado era como que estaba recién salido de dirigir con este proyecto nuevo, me llegó la propuesta, no la veía viable, no me iba a sentir cómodo. A principio de año tuve otra propuesta, quería esperar, ver cómo arranca el año y ahora veré a ver qué depara el destino. Ya creo que estoy un poco más tranquilo, más afianzado con lo que es lo mío. Entonces, llegado el momento, si hay alguna propuesta, no la estoy esperando, pero sí que si llega, por ahí la tomo de otra forma, siempre y cuando las cosas sean serias, los proyectos sean tentadores. Siempre voy a tener por lo menos mi momento de sentarme a escuchar y de dar mi opinión y en todo caso de sumarme o no, pero siempre que sea tentador, obviamente, sí, estoy dispuesto a escuchar. Seguro. Gracias, Santiago. Bueno, gracias a ustedes, Leo, y nada, como bien me agradeciste por el espacio que brindan para esta nota, las que fueron y las que Dios quiera vengan, te quiero agradecer a vos por todo el apoyo siempre que has tenido para el básquet, que lo seguís teniendo y que yo siempre digo que el básquet lo hacemos entre todos, arrancando los jugadores, los dirigentes, la gente que se acerca, los papás, la prensa. Así que nada, siempre agradecido y obviamente, como ya te dije en privado, tu casa.